hijo millonario, la internó en un asilo para quedarse con todo sin imaginar lo que ella escondía. El Padre Celestino llevaba 40 minutos hablando del Evangelio de Lucas cuando la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Nadie volteó de inmediato. En San Juan Bautista de Coyoacán las puertas crujían con el viento del domingo y la gente ya estaba acostumbrada. Pero esta vez el ruido fue distinto. No fue el viento. Fue el peso de 3 hombres entrando con prisa, con propósito, con ese tipo de urgencia que no combina con el incienso ni con la luz que caía en hilos dorados por los vitrales de colores. Consuelo Vargas de Ibarra estaba sentada en la tercera banca de la izquierda, como todos los domingos desde hacía 52 años. Tenía el rosario entre los dedos, el de cuentas negras que le había dado su madre, y los ojos entrecerrados. No dormía, nunca dormía en misa. Pensaba. Siempre había una diferencia, y nadie en esa iglesia, ni el Padre Celestino, había aprendido a distinguirla. Tenía 74 años, el cabello gris recogido con una peineta de carey, un vestido floral color vino que olía a lavanda porque ella misma lo lavaba a mano, como lo había hecho siempre. Los zapatos negros, limpios, con la suela desgastada del lado izquierdo porque desde joven cargaba el peso hacia ese lado sin darse cuenta. Apretó el rosario. Los 3 hombres avanzaron por el pasillo central. Uno de ellos era su hijo, Fulgencio Ibarra Vargas, 42 años, traje oscuro, corbata aflojada desde el nudo. Entró detrás de 2 hombres que vestían uniforme blanco. No era el blanco de los médicos del IMSS, era otro blanco, más limpio, más caro, el tipo de blanco que se usa cuando alguien pagó para que todo se viera oficial. La congregación tardó 3 segundos en procesar lo que estaba pasando. El Padre Celestino se detuvo a la mitad de una frase. Fulgencio llegó hasta la tercera banca de la izquierda y se inclinó hacia su madre, con una voz que intentaba ser baja y no lo era. «Ya vámonos, mamá. Ya es hora». Consuelo abrió los ojos completamente. Los tenía oscuros, casi negros, con esa clase de claridad que da no la juventud, sino la edad cuando se ha vivido de verdad. Lo miró. No dijo nada. «Mamá». Fulgencio endureció el tono. Le puso una mano en el hombro. «Ya organizamos todo. Vas a estar muy bien. Hay médicos, hay enfermeras, hay...» «Estoy en misa», dijo Consuelo. 3 palabras, sin alzar la voz, sin moverse. Fulgencio le hizo una seña a los 2 hombres de blanco. Ellos avanzaron. Uno tomó a Consuelo del brazo derecho. El otro se posicionó del lado izquierdo. La señora tenía 74 años y pesaba 51 kilos, y entre los 2 la levantaron de la banca como si levantar a una mujer de sus manos en misa fuera algo que se pudiera hacer sin consecuencias. El rosario se quedó en la banca. Consuelo no gritó, no forcejeó. Miró hacia el altar una vez, solo una vez, y luego bajó la vista hacia su bolso. El bolso de cuero café, viejo, con el cierre que ya no cerraba bien pero que ella seguía usando porque era el bolso. Lo apretó contra su cuerpo con el brazo que todavía tenía libre. El sobre estaba adentro. Lo había estado todos los días durante 30 años. La congregación entera miraba, 200 personas, quizás más, con el misal abierto y la boca cerrada. Una señora de la quinta banca se persignó. Un hombre mayor de la parte de atrás se puso de pie. Solo se puso de pie. No dijo nada, como si el cuerpo supiera que algo estaba mal antes de que el cerebro terminara de entenderlo. El Padre Celestino dio un paso al frente desde el altar. «Señor Ibarra», dijo, con la voz del sacerdote que lleva décadas hablando en espacios grandes y sabe exactamente qué volumen paraliza a la gente. «¿Qué está pasando aquí?» Fulgencio no lo miró. Siguió caminando detrás de los 2 hombres de blanco que arrastraban a su madre por el pasillo central de la iglesia más antigua de Coyoacán. «Es un asunto de familia».
dijo sin voltear. Consuelo caminaba. No la arrastraban completamente. Sus pies se movían, pero era el caminar de alguien que no eligió moverse. Era otro tipo de caminar. Lo que pasa cuando el cuerpo obedece porque no le queda de otra, pero algo adentro se niega de una manera que no tiene palabras todavía. Pasaron junto a la banca donde estaba el rosario. Consuelo giró la cabeza y lo miró. Las cuentas negras sobre la madera oscura. Se le tensó la mandíbula. Apretó el bolso. Siguió caminando. La puerta de la iglesia se cerró detrás de ellos con un sonido seco, definitivo, que rebotó contra las paredes de piedra y los vitrales y los 52 años de domingos de Consuelo Vargas de Ibarra. El Padre Celestino se quedó parado frente al altar. Nadie en la iglesia dijo nada por un momento que duró demasiado. Luego una voz desde alguna banca. Una señora mayor que nadie identificó después, aunque todos dijeron que era de alguien que llevaba años en la parroquia, dijo en voz baja, pero perfectamente audible: «Ese hombre acaba de sacar a su madre de la casa de Dios». La casa de Coyoacán tenía 680 metros cuadrados y una historia que los muros no habían terminado de guardar. El abuelo Próspero Ibarra la construyó en 1948 con piedra volcánica traída de Xochimilco, vigas de madera de cedro que todavía olían a algo cuando llovía, y un patio central con una fuente que funcionaba con agua de manantial hasta los años 70. Los peritos la habían valuado en 34 millones de pesos en la última tasación. Fulgencio sabía ese número de memoria. Lo había repetido en 3 juntas distintas con el despacho de bienes raíces en los últimos 2 meses. Lo que Fulgencio no sabía, lo que nadie sabía excepto Consuelo, y quizás un notario de 91 años que vivía en la colonia Narvarte y que ya casi nadie recordaba, era lo que había dentro del sobre Manila. 30 años sellado con cinta adhesiva amarillenta, 30 años en el bolso de cuero café que olía a lavanda y que Consuelo Vargas de Ibarra apretó contra su cuerpo mientras 2 hombres de blanco la sacaban de la iglesia de San Juan Bautista frente a 200 personas que miraban sin moverse. ¿Usted qué hubiera hecho si viera sacar así a su madre de misa frente a todos, sin que ella hubiera hecho nada, sin que nadie pudiera explicarle exactamente qué estaba pasando? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. La cuchara de madera estaba partida desde el invierno de 1994. Consuelo nunca explicó por qué la guardó. No había mucho que explicar, o había demasiado, que es lo mismo. La mitad que conservaba tenía el mango desgastado por años de uso, oscurecido por el aceite de las manos que la habían sujetado antes de que fuera suya, y una pequeña mancha en la curva que podía ser quemadura o podía ser el tiempo. Ella sabía cuál era. Nunca lo dijo. La guardó en el cajón de la cocina, debajo de los trapos limpios doblados en cuadros perfectos, y ahí había estado desde entonces. 30 años. Nadie preguntó. Los que vivían en esa casa aprendieron a no abrir ese cajón sin permiso, no porque Consuelo lo hubiera dicho con palabras, sino porque hay cosas que los espacios comunican sin necesidad de instrucciones. Eso fue lo primero en lo que pensó cuando el coche se alejó de Coyoacán. No en Fulgencio, no en la iglesia, no en las 200 personas que la habían visto salir. Pensó en el cajón, en la mitad de la cuchara debajo de los trapos, en si alguien la movería cuando empezaran a empacar las cosas. Se mordió el interior de la mejilla, no lloró. El coche era una camioneta SUV negra con los vidrios polarizados y el aire acondicionado al máximo. Los 2 hombres de blanco iban adelante.
Fulgencio estaba sentado a su lado en el asiento trasero, con la vista fija en la ventanilla, con esa postura de alguien que ya tomó una decisión y sabe que si voltea a ver a la otra persona podría arrepentirse, así que simplemente no voltea. Consuelo tenía el bolso en el regazo. ¿A dónde vamos?, preguntó, aunque sabía la respuesta desde el momento en que vio los uniformes blancos. A un lugar donde vas a estar bien atendida, mamá. ¿Cómo se llama el lugar? Fulgencio tardó 2 segundos de más. Residencia Santa Guadalupe. Está en Tlalpan. Es muy buena, tiene jardín, tiene... ¿Cuánto cuesta? Silencio. No te preocupes por eso. Me preocupa, dijo Consuelo, porque soy yo quien tiene el dinero, Fulgencio. El hijo no contestó. Apretó la quijada. Siguió mirando por la ventanilla. Afuera pasaban las calles de Coyoacán, los jacarandas que ese año habían florecido tarde, la barda de adobe de la casa de la esquina con la bugambilia desbordándose sobre la banqueta, la tienda de abarrotes donde Consuelo compraba los miércoles desde 1978. Todo pasaba como pasa cuando uno sabe que está viendo algo por última vez aunque no quiera admitirlo todavía. Consuelo miró la tienda de abarrotes. En 1978, su esposo Abundio todavía vivía. Iban juntos los miércoles. Él cargaba las bolsas aunque ella no se lo pedía. Ella le discutía el precio de la leche aunque tenían suficiente dinero para no preocuparse. Era un ritual, no una necesidad, como la cuchara, como el rosario, como el sobre. Abundio murió en 2001, 22 años sin él. Consuelo había contado cada uno. La residencia Santa Guadalupe tenía un jardín, como dijo Fulgencio. También tenía una barda de 2 metros con rejas negras en la parte de arriba. Un guardia en la entrada que pedía identificación a los visitantes y un olor a desinfectante mezclado con comida institucional que Consuelo reconoció antes de bajar de la camioneta. Era el olor de los lugares donde la gente espera. La recibió una mujer con bata azul y una sonrisa entrenada para parecer cálida. Se presentó como la coordinadora de bienvenida. Le explicó los horarios. Desayuno a las 8, comida a las 2, cena a las 7. Las visitas eran miércoles y domingos de 10 a 2. Los medicamentos se administraban en la enfermería. «Yo no tomo medicamentos», dijo Consuelo. «Claro, señora. El médico le hará una evaluación la próxima semana para definir su tratamiento». Consuelo la miró. La mujer sostuvo la sonrisa. Fulgencio firmó los papeles en una oficina pequeña con una planta de plástico en la esquina. Firmó rápido, con la pluma inclinada hacia adelante, con la urgencia de alguien que sabe que si se detiene a leer, podría encontrar algo que no quiere ver. El director de la residencia le explicó algo sobre el contrato de servicios y la cuota mensual de 18,000 pesos y el período mínimo de estancia. Fulgencio asintió a todo. Cuando terminó, salió al pasillo donde Consuelo esperaba sentada con el bolso en el regazo y se puso en cuclillas frente a ella. Por un momento, solo un momento, algo cruzó por su cara que no era seguridad, era la otra cosa, la que aparece cuando uno lleva semanas convenciéndose de algo y de repente está parado frente a la realidad de ese algo y el cuerpo sabe antes que la mente que esto no tiene regreso fácil, lo dejó pasar. Se paró. «Aquí vas a estar bien, mamá, ya verás». Consuelo lo miró. «¿Cuándo viene Matilde?» «Matilde vive en Monterrey, mamá. Tiene escuela. ¿Le puedes avisar que estoy aquí?» «Sí», dijo Fulgencio. «Le aviso». Salió sin voltear. Consuelo escuchó sus pasos alejarse por el pasillo de la residencia. Escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuchó el motor de la camioneta encenderse. Esperó a que el sonido desapareciera completamente. Luego abrió el bolso y metió la mano hasta el fondo, donde el sobre Manila vivía desde hacía 30 años, y lo tocó con la punta de los dedos. Solo eso. No lo sacó. Solo lo tocó. Apretó los dedos. Lo soltó.
Doña Epifania se enteró a las 3 de la tarde. Era vecina de Consuelo desde 1985, medio sorda del oído derecho, resultado de una infección que nunca trató bien porque el médico le daba flojera, y con la costumbre de aparecer en momentos imposibles cargando un guiso que nadie le había pedido. Llegó a la casa de Coyoacán con una olla de frijoles negros con epazote justo cuando Fulgencio estaba hablando por teléfono en el patio central con alguien del despacho de bienes raíces. Tocó 3 veces. Nadie abrió. Tocó 3 veces más con más fuerza. Fulgencio abrió con el teléfono todavía en la oreja y cara de no tener tiempo para esto. ¿Está Consuelo?, preguntó Epifania, alzando la olla levemente como ofrenda. Mi mamá no está, doña Epi. ¿A dónde fue? A descansar una temporada. Epifania procesó esto con la velocidad de alguien que lleva 80 años aprendiendo a leer lo que la gente no dice. ¿La internaste? La llevé a una residencia para adultos mayores, que es diferente. ¡Ay, hijo!, dijo Epifania, con un tono que no era exactamente compasión y no era exactamente juicio, sino alguna combinación de las dos cosas que solo la gente muy vieja logra. Si tu mamá necesitaba descansar, debiste haberle dicho a ella, esa señora descansa cuando quiere y como quiere, siempre fue así. Gracias por los frijoles, doña Epi. Son para Consuelo, no para ti. Guárdalos. Le extendió la olla. Fulgencio la tomó. Epifania lo miró un segundo más de lo necesario, con sus ojos pequeños y muy despiertos, y dijo, «Esa casa tiene dueña, ¿sabes? Y la dueña no eres tú». Luego se dio la vuelta y se fue por la banqueta con sus zapatos de suela gruesa, despacio pero sin titubear, como alguien que dijo lo que tenía que decir y ya no necesita esperar respuesta. Fulgencio se quedó parado en la entrada con la olla de frijoles en las manos. Adentro, el teléfono seguía activo. Alguien del despacho decía algo sobre documentos y plazos y la firma pendiente. Fulgencio entró, cerró la puerta. En la residencia Santa Guadalupe, Consuelo Vargas de Ibarra pasó su primera noche en una cama individual con sábanas de algodón que olían a detergente industrial, en un cuarto con una ventana que daba a la pared de otro edificio. No durmió en toda la noche. A las 3 de la mañana, cuando el pasillo estaba en silencio y la enfermera de turno había pasado su ronda, Consuelo encendió la pequeña lámpara de la mesa de noche, sacó el bolso, abrió el cierre con cuidado, despacio, como si el sonido pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Sacó el sobre manila, lo puso sobre la cama, frente a ella. La cinta adhesiva amarillenta estaba exactamente como siempre, ligeramente despegada en la esquina derecha, porque el calor y los años habían hecho lo suyo, pero el sobre seguía cerrado. Seguía intacto. Lo miró. 30 años guardando esto. 30 años cargando el peso de algo que nadie más sabía que existía, porque Abundio se lo había dado 2 semanas antes de morir y le había dicho, «Cuando lo necesites, ya sabrás». Ella nunca lo había necesitado, hasta ahora. Lo dejó sobre la cama, apagó la lámpara. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, con las manos juntas sobre el pecho, con el rosario que no tenía. Lo había dejado en la banca de la iglesia, sobre la madera oscura, y nadie le había dicho si alguien lo recogió. Contó hasta 10. No lloró. Afuera, en algún lugar de Coyoacán, en la cocina de la casa de 680 metros cuadrados, valuada en 34 millones de pesos, había un cajón debajo de los trapos limpios, y en ese cajón, la mitad de una cuchara de madera esperaba a la otra mitad. Como siempre, el martes por la mañana, Consuelo pidió papel y pluma. No lo pidió a gritos, no lo pidió con urgencia, lo pidió de la misma manera en que había pedido cosas toda su vida, con una voz tranquila que no dejaba espacio para el no. La enfermera de turno,
Una muchacha de no más de 22 años, con el cabello recogido en una cola que le apretaba demasiado la frente, la miró un momento como si evaluara si eso era o no parte de su trabajo. «¿Para qué quiere papel, señora?» «Para escribir», dijo Consuelo. La enfermera fue por papel. Trajo 3 hojas tamaño carta y un bolígrafo azul con el logo de un laboratorio farmacéutico. Consuelo las puso sobre la mesita de noche, acomodó la lámpara para tener mejor luz y se sentó en el borde de la cama con la espalda recta. Escribió durante 40 minutos. La enfermera pasó 2 veces frente a la puerta entreabierta y la vio inclinada sobre las hojas, con la mano moviéndose despacio pero sin pausas, con la concentración de alguien que sabe exactamente lo que quiere decir y solo necesita el tiempo para decirlo. A la segunda pasada, la enfermera se quedó un momento mirando desde el pasillo. Había algo en esa imagen. La señora mayor sola en el cuarto con la ventana que daba a la pared del edificio de junto, escribiendo con el bolígrafo de laboratorio como si redactara algo importante, que la incomodó de una manera que no supo nombrarse. Siguió caminando. Cuando Consuelo terminó, dobló las hojas en 3 partes iguales, con esa precisión de quien dobló papeles toda la vida, y las guardó dentro del sobre manila, junto con lo que ya estaba ahí. Luego volvió a sellar la esquina con su propio saliva y lo regresó al fondo del bolso de cuero café. Llamó a la enfermera. «Necesito que esto llegue a una dirección en la colonia Narvarte», dijo, y le extendió un papel pequeño doblado, diferente a los que había guardado en el sobre. En él había una dirección escrita con letra firme y el nombre de alguien. La enfermera tomó el papel. Lo leyó. «Señora, nosotros no hacemos servicio de mensajería». «No le estoy pidiendo mensajería», dijo Consuelo. «Le estoy pidiendo un favor». La enfermera la miró. Consuelo sostuvo la mirada con esa calma particular suya, que no era mansedumbre ni resignación, sino algo más viejo y más firme que las 2 cosas juntas. «Le dejo propina», dijo Consuelo, y sacó del bolso un billete de 200 pesos, con la naturalidad de alguien que sabe que los favores tienen precio y que no hay nada de malo en reconocerlo. La enfermera tomó el billete, tomó el papel, dijo que vería qué podía hacer. Salió. Consuelo se recostó en la cama con el bolso apretado contra el costado y cerró los ojos. No dormía. Pensaba, como siempre. El miércoles era día de visitas. Matilde llegó a las 10:15 de la mañana con una mochila de la caricatura del momento. Un personaje verde con ojos grandes que Consuelo no reconoció, pero al que le dio el beneficio de la duda, y una bolsa de plástico con 3 mandarinas, 2 paquetes de galletas de animalitos y una telenovela de bolsillo que la niña había comprado en el puesto de revistas de la esquina porque sabía que la abuela leía. Tenía 9 años. El cabello negro en 2 trenzas que ella misma se hacía desde los 7, porque su mamá le había enseñado y porque le gustaba hacerla sola. Los tenis blancos con un raspón en la punta izquierda. Los ojos idénticos a los de Consuelo, oscuros, quietos, con esa calidad de ver todo sin anunciarlo. Entró al cuarto y vio a la abuela sentada en el borde de la cama, con el bolso en el regazo y la espalda recta. Y en la cara de la niña no hubo sorpresa ni lástima. Hubo otra cosa. El reconocimiento de alguien que ya venía preparada para encontrar exactamente esto. Se sentó junto a ella. Le dio las mandarinas. Consuelo tomó una y empezó a pelarla sin decir nada, con los dedos seguros, dejando la cáscara en una sola pieza en espiral, como hacía siempre. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Consuelo. «Bien. Enojada con mi papá, pero bien». «¿Y tu papá?» «También enojado. Los 2 están enojados, pero no se dicen por qué». Consuelo asintió. Le ofreció un gajo de mandarina. Matilde lo tomó. «Abuela», dijo la niña después de un momento, «¿tú quieres estar aquí?».
Consuelo la miró. En la pregunta de la niña no había ingenuidad. Era exactamente lo que parecía. Una pregunta directa de alguien que no tenía razón para hacer las cosas más complicadas de lo que eran. «No», dijo Consuelo. «Entonces, ¿por qué te quedas?» «Porque todavía no es el momento de irme». Matilde procesó esto con la seriedad de sus 9 años. Asintió despacio, como si la respuesta tuviera sentido, aunque no pudiera explicar exactamente cómo. Luego sus ojos cayeron en el bolso de la abuela, en el cierre que nunca cerraba bien, en el borde del cuero café que asomaba debajo del brazo de Consuelo. «¿Trajiste el sobre?», preguntó. Consuelo no se inmutó. «¿Cuál sobre, mija?» «El que siempre traes, el amarillo, el que nunca abres». Silencio. Afuera, en el pasillo, alguien empujaba un carrito con ruedas que chirriaban sobre el piso de linóleo. Consuelo miró a su nieta. Matilde la miró de vuelta. Entre las dos no había nada que esconder, nunca lo había habido, y las dos lo sabían. «Sí», dijo Consuelo, «lo traje». «¿Para qué es?» Consuelo se inclinó levemente hacia la niña. Le habló al oído en voz muy baja, con palabras que el cuarto de la residencia no escuchó, y que el pasillo no escuchó, y que nadie más escuchó. Matilde no reaccionó de manera visible, solo abrió un poco los ojos. Luego asintió una vez, despacio. «¿Me entendiste?», preguntó Consuelo. «Sí, abuela». «¿Y qué vas a hacer?» «Lo que me dijiste». «¿Cuándo?» La niña pensó un segundo. «Cuando sea necesario», dijo Matilde. Consuelo la miró un momento más. Luego se recostó un poco hacia atrás y le ofreció otro gajo de mandarina. La niña lo tomó. Afuera seguían chirriando las ruedas del carrito. En Coyoacán, ese mismo miércoles, Fulgencio Ibarra Vargas recibió en la casa familiar a 2 personas del despacho de bienes raíces Expansión Metropolitana. Los hizo pasar al comedor, la mesa de madera maciza donde la familia había comido juntos durante décadas, donde el abuelo Próspero había presidido cenas de 20 personas, donde Consuelo había pelado naranjas los domingos y les sirvió café que él mismo hizo, porque la señora que ayudaba con la limpieza había renunciado el lunes sin dar explicaciones. La reunión duró 1 hora y 20 minutos. Al final, uno de los agentes puso sobre la mesa un juego de documentos con separadores de colores, y Fulgencio los repasó página por página, o hizo el gesto de repasarlos, que no es lo mismo. Había una sección sobre el avalúo, 34 millones de pesos, confirmado, y una sección sobre la cuenta fiduciaria que su padre había establecido en 1998, con un saldo actualizado de 8.200.000 pesos que nadie había tocado en 22 años. Nadie excepto el titular. Y el titular, según los documentos que Fulgencio tenía en la mano, era él. O eso decían los documentos que Fulgencio había gestionado, firmó donde le indicaron, despachó a los agentes con apretón de manos y promesas de avanzar rápido con el comprador. Cerró la puerta de la casa, se quedó parado en el patio central, frente a la fuente de piedra volcánica que ya no funcionaba desde los 90, pero que nadie había retirado porque Consuelo decía que la fuente era parte de la casa y la casa no se tocaba. Miró la fuente. Algo cruzó por su cara. No fue arrepentimiento, no llegó a tanto, no, fue esa otra cosa. La duda, la que aparece cuando uno lleva semanas construyendo una versión de los hechos que lo pone del lado correcto de la historia, y de repente, en un momento pequeño y sin testigos, el cuerpo ya no sostiene completamente el peso de esa versión. Duró 3 segundos. Fulgencio sacó el teléfono, mandó un mensaje al despacho. Todo en orden. Procedemos. Entró a la cocina, abrió el refrigerador,
Cerró el refrigerador sin sacar nada. Abrió el cajón de los cubiertos. El de arriba, el que usaba siempre. Luego, sin saber exactamente por qué, abrió el cajón de abajo. El que estaba debajo de los trapos limpios doblados en cuadros perfectos. Miró adentro. Vio la mitad de una cuchara de madera vieja, oscurecida por los años, con una mancha pequeña en la curva. No supo qué era. No supo de quién había sido. No supo por qué estaba ahí guardada desde antes de que él pudiera recordar. Cerró el cajón. Salió de la cocina. En la residencia Santa Guadalupe, a 22 kilómetros de distancia, Consuelo Vargas de Ibarra estaba terminando su mandarina con su nieta, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, que era exactamente lo que tenían. El doctor Norberto Escamilla llevaba 4 años trabajando en la residencia Santa Guadalupe, y en ese tiempo había aprendido a distinguir 2 tipos de pacientes: los que estaban ahí porque lo necesitaban, con diagnósticos reales, con historiales que justificaban el internamiento, con cuerpos o mentes que ya no podían sostenerse solos sin asistencia médica. Y los que estaban ahí por otras razones. Razones que nadie escribía en el expediente. Razones que se comunicaban entre los directivos con eufemismos como situación familiar compleja o decisión preventiva de los familiares, o, la que más le revolvía el estómago, para garantizar la tranquilidad del núcleo familiar. El núcleo familiar, como si la persona internada no fuera también parte de ese núcleo. Tenía 34 años, el doctor Norberto. Delgado, con anteojos de armazón delgada que se le resbalaban cuando bajaba la cabeza a revisar expedientes, con el hábito de morderse el interior de la mejilla cuando algo no le cuadraba. Había estudiado geriatría por razones que tenían que ver con su abuela materna, una señora de Oaxaca que había muerto en un lugar parecido a este sola, sin que nadie de la familia entendiera bien qué había pasado ni cuándo exactamente la habían perdido. El expediente de Consuelo Vargas de Ibarra llegó a su escritorio el jueves por la mañana. Lo leyó 2 veces. Luego lo leyó una vez más. El diagnóstico de admisión decía deterioro cognitivo leve, episodios de desorientación, incapacidad para gestionar asuntos propios. Lo había firmado un médico de nombre Dagoberto Ruiz, con cédula profesional del Estado de México, cuya especialidad registrada en la firma era Medicina General. Medicina General. Para internar a una persona mayor por deterioro cognitivo se requería, en condiciones normales, una evaluación neurológica, un historial clínico, pruebas estandarizadas, al menos una segunda opinión. No la firma de un médico general con cédula del Estado de México, cuyo nombre Norberto no había visto nunca en ningún contexto relacionado con la residencia. Se mordió el interior de la mejilla. Fue a buscar a Consuelo. La encontró en el jardín que Fulgencio había mencionado, que sí existía, con sus bancas de metal pintadas de verde y sus macetas con geranios y su piso de adoquín gris, sentada en la banca más alejada de la entrada, con el bolso en el regazo y la vista puesta en un punto fijo de la barda de 2 metros que rodeaba el perímetro. Se acercó, se presentó, le dijo que era el médico responsable de su área y que quería hacerle algunas preguntas de rutina. Consuelo lo miró de la misma manera en que miraba todo, completo, sin prisa, sin revelar de inmediato qué estaba pensando. «Siéntese», dijo, señalando la banca a su lado. Norberto se sentó. Abrió el expediente sobre sus rodillas. Se le resbalaron los anteojos. Los empujó hacia arriba. «Señora Vargas, ¿me puede decir en qué fecha estamos?» «Jueves 17. Una pausa. ¿Quiere también el año?» «Si no le molesta», Consuelo se lo dijo, correctamente, sin dudar. Norberto anotó algo. «¿Recuerda cómo llegó aquí?» «Mi hijo
Me sacó de misa el domingo y me trajo en una camioneta negra con los vidrios polarizados. El aire acondicionado estaba al máximo. Hacía frío, pero no lo dije. ¿Sabe por qué la internó? Consuelo consideró la pregunta un momento. «Quiere la casa», dijo, «y la cuenta. Cree que si yo no estoy ahí, es más fácil moverlas». «¿Tiene usted diagnóstico de alguna condición neurológica? ¿Alzheimer, demencia, algo similar?» «No». ¿Algún médico le ha hecho pruebas en los últimos 2 años? Me revisa el doctor Tranquilino Medina en el Centro Médico Nacional cada 6 meses. Hipertensión controlada. Rodilla izquierda con desgaste. Nada más. Norberto cerró el expediente. Se le resbalaron los anteojos. Los empujó. «Señora Vargas», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «El diagnóstico con el que fue admitida aquí no tiene respaldo clínico suficiente». Consuelo asintió. «Ya lo sabía. Lo que significa que técnicamente, dijo Consuelo con una calma que no era frialdad, sino algo más parecido a la certeza de quien lleva días esperando este momento, es que alguien firmó papeles falsos para traerme aquí. Y eso tiene consecuencias legales». Silencio. Un pájaro cruzó sobre las macetas de geranios. Norberto la miró. Ella lo miró. En el jardín de la residencia Santa Guadalupe, entre bancas verdes y adoquín gris y la barda de 2 metros con rejas negras en la parte de arriba, algo cambió. No con palabras grandes, con el peso específico de 2 personas que acaban de entenderse. «¿Qué necesita usted?», preguntó Norberto. Consuelo pensó un momento. Solo un momento. «Necesito que una carta llegue a una dirección en la colonia Narvarte. Le di el papel a una enfermera el martes, no sé si fue». «¿A nombre de quién?». Consuelo dijo el nombre. Norberto parpadeó. «¿El licenciado Celestino Fuentes Arriaga? ¿El notario?». «El mismo». «Señora, ese señor tiene», calculó mentalmente, 91 años. 91, confirmó Consuelo. «Y una memoria perfecta. Siempre la tuvo. Es una bendición o una maldición, dependiendo del día». Norberto la miró un momento más. Luego sacó su teléfono del bolsillo de la bata. «Le voy a dar mi número», dijo. «Si necesita comunicarse con alguien fuera de aquí, puede usar mi teléfono. Tenemos horarios de visita, pero yo entro a las 7 de la mañana». Consuelo lo miró. «¿Por qué hace esto?». Norberto se resbalaron los anteojos. Los empujó hacia arriba por 3ª vez en 10 minutos. «Mi abuela murió en un lugar parecido a este», dijo, sola, sin que nadie entendiera bien qué había pasado. Consuelo asintió. «Una vez. Despacio». No dijo nada más. Pero algo en su postura cambió. No visiblemente, no de manera que un extraño pudiera señalar, pero ahí estaba. El peso específico de alguien que lleva días cargando sola y acaba de encontrar, inesperadamente, un lugar donde apoyarse, aunque sea un poco. 3 días después, en la casa de Coyoacán, Fulgencio recibió la llamada que esperaba. El comprador estaba listo. 32 millones en efectivo, 2 menos del avalúo, lo cual era razonable para una operación rápida, más el traspaso de la cuenta fiduciaria. Los papeles podían estar listos en 10 días hábiles si todo corría sin contratiempos. Fulgencio dijo que sí a todo. Colgó. Se sirvió un vaso de agua. Se lo tomó de pie frente a la ventana que daba al patio central, a la fuente de piedra volcánica que ya no funcionaba, a los muros de la casa que el abuelo Próspero había construido en 1948 con piedra traída de Xochimilco. Los muros tenían una textura específica bajo la luz de la tarde, rugosa, irregular, con esa clase de permanencia que hace que las cosas construidas por manos particulares se vean distintas a las construidas por máquinas. Fulgencio había crecido tocando esa textura.
De niño subía los dedos por la piedra, como si leyera algo en braille que nunca terminaba de entender. Terminó el agua. Dejó el vaso en la cocina, no en el cajón, solo en la cocina. Esa tarde llamó a un servicio de mudanza para pedir un presupuesto. Le explicaron que para una casa de ese tamaño necesitaban al menos 3 días de trabajo. Fulgencio dijo que no había prisa, que todavía faltaban los papeles, que ya les avisaría. Lo que no dijo, lo que no le dijo a nadie, ni al servicio de mudanza, ni al despacho de bienes raíces, ni al comprador que esperaba con sus 32 millones. Era que esa mañana había abierto el cajón de la cocina otra vez. El de abajo, el de los trapos, y la mitad de la cuchara de madera seguía ahí. Oscura, quieta, con la mancha pequeña en la curva, esta vez la sacó, la sostuvo en la palma de la mano. Era más ligera de lo que esperaba, o quizás no. Quizás era exactamente el peso que tenía que tener y simplemente nunca se había detenido a pensarlo. La miró durante un momento que fue más largo de lo que hubiera querido que fuera. Luego la regresó al cajón. La cubrió con los trapos. Cerró el cajón. Salió de la cocina. En la residencia Santa Guadalupe, Consuelo estaba sentada en el borde de su cama cuando Norberto tocó la puerta entreabierta del cuarto. «La carta llegó», dijo. Consuelo lo miró. «¿Y?» El licenciado Fuentes Arriaga dice que la recuerda perfectamente, que recuerda todo el asunto. Norberto hizo una pausa breve, y que tiene los documentos originales en su poder. Siempre los tuvo. Consuelo apretó el bolso. En su cara no hubo alivio visible, no hubo triunfo, no hubo nada que un extraño pudiera leer con facilidad. Solo esa calma suya, esa claridad antigua. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Norberto. Consuelo soltó el bolso. Lo dejó sobre la cama, al lado de ella. Era la primera vez desde el domingo que lo soltaba completamente. «Ahora esperamos», dijo, «a que Fulgencio cometa el error que ya está a punto de cometer». Afuera, el sol de la tarde pegaba oblicuo sobre las macetas de geranios del jardín. Las sombras de las rejas negras caían en líneas paralelas sobre el adoquín gris. Consuelo miró hacia la ventana, hacia la pared del edificio de junto, que era todo lo que se veía desde su cuarto. Contó hasta 10, no como resignación, como quien mide el tiempo que falta. El contrato de compraventa se firmó un martes a las 11 de la mañana en las oficinas del despacho Expansión Metropolitana, en el piso 14 de una torre de cristal en Insurgentes Sur. Fulgencio llegó 10 minutos antes. Se sentó en la sala de espera con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el piso de mármol pulido. Había dormido mal los últimos 3 días, no de culpa, se decía a sí mismo, sino de la adrenalina natural de cerrar un negocio grande, de mover piezas que llevaban meses en el tablero. Era una transacción. Tenía lógica. Su madre ya no podía administrar ese patrimonio, eso era evidente, y alguien tenía que tomar decisiones antes de que la casa se siguiera deteriorando y la cuenta fiduciaria se comiera sola en impuestos y comisiones bancarias. Así lo había construido en su cabeza, pieza por pieza, semana por semana. Era una versión sólida, le había funcionado. El comprador llegó puntual, se llamaba Próspero Aldama, el mismo nombre que el abuelo, lo cual Fulgencio registró sin querer y desechó de inmediato. Y tenía el tipo de presencia de quien ha cerrado suficientes tratos como para no necesitar demostrar nada. Camisa sin corbata, reloj discreto, apretón de manos firme. Sus asesores llegaron detrás con carpetas. Se sentaron alrededor de la mesa de juntas. El notario del despacho comenzó a leer los términos en voz alta. 32 millones de pesos por la propiedad ubicada en la calle Francisco Sosa, número 47, Colonia Coyoacán, con una superficie de 680 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 712 metros cuadrados.
más el traspaso de la cuenta fiduciaria con saldo actualizado de 8.200.000 pesos a nombre de Fulgencio Ibarra Vargas, heredero único según el acta de defunción del señor Abundio Ibarra Montoya, y la declaratoria sucesoria gestionada ante el juzgado 12º de lo civil. Nadie en esa sala supo, porque nadie tenía razón para saber, que la declaratoria sucesoria tenía un problema pequeño, técnico, enterrado en una capa de documentos que nadie había revisado desde 2002. Un problema que un notario de 91 años en la colonia Narvarte conocía con precisión quirúrgica porque él mismo había redactado el instrumento que lo creaba, 31 años atrás, a petición expresa de un hombre llamado Abundio Ibarra Montoya, que 2 semanas después moriría de un infarto fulminante y que sabía, con esa sabiduría particular de quien siente que el tiempo se acorta, exactamente lo que estaba haciendo. Fulgencio firmó, lo hizo con la pluma que le extendió el notario del despacho, en 7 lugares distintos marcados con pequeñas flechas adhesivas de color amarillo. Firmó sin leer todo. Leyó los números, leyó los nombres, no leyó las cláusulas de representación legal y titularidad originaria, porque eran párrafos densos y el notario le había dicho que eran estándar, y él había creído eso porque quería creerlo. El comprador firmó también. Los asesores firmaron como testigos. El notario selló, se estrecharon manos, alguien trajo agua mineral en vasos largos. Próspero Aldama dijo que la casa tenía un valor histórico extraordinario y que sus planes eran restaurarla con respeto. Fulgencio dijo que eso era exactamente lo que la familia esperaba. Sonrió. Era la primera vez que sonreía en días. En el estacionamiento del edificio, sentado en el asiento del conductor de su coche, con las llaves todavía en la mano sin encender el motor, Fulgencio respiró hondo. Soltó el aire despacio. Había terminado. O eso creyó. Esa misma tarde, a las 4:17, Matilde Ibarra salió de la residencia Santa Guadalupe cargando su mochila de la caricatura verde y la bolsa de plástico donde había traído las mandarinas, ahora vacía, y el bolso de cuero café de su abuela. La enfermera de la entrada la vio salir. Era una niña de 9 años con 2 trenzas y tenis blancos con raspón en la punta. La había visto entrar a las 2 de la tarde con visita registrada. Su nombre estaba en la lista de visitantes autorizados que Consuelo había dado al momento de la admisión, el único nombre que había dado, además del doctor Norberto. La enfermera no detuvo a Matilde. Las visitas podían traer y llevarse objetos personales de los pacientes si el paciente lo autorizaba. No había ningún protocolo que impidiera que una niña saliera con el bolso de su abuela. Nadie la vio. Nadie con autoridad para detenerla, quiere decir. Matilde caminó hasta la parada del microbús en la avenida principal. Esperó 4 minutos. Subió. Pagó con las monedas que su abuela le había dado. Se sentó junto a la ventana con el bolso apretado contra el pecho, igual que lo hacía Consuelo, con esa misma postura de quien sabe exactamente lo que carga y por qué. En el cuarto de la residencia, Consuelo se quedó sin el bolso por primera vez desde que había llegado. Se sentó en el borde de la cama. Puso las manos sobre las rodillas. Miró la pared. Afuera el sol empezaba a bajar y la luz que entraba por la ventana, la que daba a la pared del edificio de junto, tenía ese color particular de las 5 de la tarde en la Ciudad de México, ese anaranjado sucio, que no es bonito, pero que es completamente honesto sobre lo que es. Consuelo lo miró. No pensó en el bolso. El bolso estaba donde tenía que estar. Pensó en el cajón, en la mitad de la cuchara debajo de los trapos, en si Fulgencio la habría movido. Apretó las manos sobre las rodillas. No lloró. A las 6 de la tarde, el teléfono de Fulgencio sonó con un número desconocido. Lo dejó ir al buzón. Volvió a sonar.
lo dejó ir. A la tercera llamada contestó con el tono de quien no tiene tiempo para lo que sea que viene. «Buenas tardes», dijo una voz al otro lado. Una voz vieja, muy vieja, con esa lentitud particular que no es debilidad sino exactamente lo contrario. La lentitud de alguien que ha aprendido que no hay prisa que valga más que la claridad. «¿Hablo con el señor Fulgencio Ibarra Vargas?» «¿El mismo? ¿Con quién?» «Me llamo Celestino Fuentes Arriaga. Soy notario público, jubilado, aunque para ciertos asuntos nunca me he jubilado del todo. Conocí a su padre hace muchos años. Un hombre extraordinario, el señor Abundio. Me dio mucho gusto haberlo asesorado». Fulgencio frunció el ceño. «¿En qué le puedo ayudar?» Una pausa, breve, calculada. «En nada, jovencito. Yo le llamo para informarle. Recibí correspondencia de su señora madre esta semana, y dado lo que me comunica, y dado lo que tengo en mi poder desde hace 31 años, considero que tiene usted derecho a saber, antes de que lo sepa de otra manera, que el contrato que firmó esta mañana no tiene validez legal». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. «¿Cómo dice?», dijo Fulgencio. Su voz había cambiado. No era el tono de quien no tiene tiempo. Era otro tono completamente. «Lo que usted firmó esta mañana», dijo el licenciado Celestino Fuentes Arriaga, con la calma de 91 años de haber dicho verdades que nadie quería escuchar, lo firmó sin título legal suficiente, porque la propiedad y la cuenta fiduciaria nunca fueron suyas para vender. Su padre se encargó de eso, con mucha anticipación y mucha sabiduría. Eso es imposible. Yo tengo la declaratoria sucesoria. ¿Tiene usted una declaratoria sucesoria sobre bienes que su padre ya había dispuesto de otra manera, mediante instrumento notarial privado antes de morir? Ese instrumento existe. Yo lo conservo, en perfecto estado». Fulgencio estaba de pie en el centro del comedor de la casa de Coyoacán. La mesa de madera maciza estaba a su derecha, la fuente de piedra volcánica, afuera, en el patio, inmóvil como siempre. «¿Qué instrumento?», dijo, aunque algo en su voz ya sabía que no quería la respuesta. «Un testamento hológrafo», dijo el licenciado Fuentes Arriaga, «firmado por su padre en pleno uso de sus facultades, con fecha 30 de octubre de 2001. 11 días antes de que muriera, en el que dispone, de manera irrevocable, que la totalidad de sus bienes, incluyendo la propiedad en Coyoacán y el fondo fiduciario, pertenecen en exclusiva a su esposa, la señora Consuelo Vargas, viuda de Ibarra». Silencio. «No a sus hijos», continuó la voz vieja con esa precisión que no necesitaba alzarse para pesar, «solo a ella, con una cláusula específica que invalida cualquier acción legal posterior de los herederos en línea directa mientras ella esté con vida». Fulgencio soltó el teléfono. No lo tiró, solo lo soltó. La mano se abrió y el teléfono cayó sobre la mesa de madera con un golpe seco que rebotó contra los muros de piedra volcánica y se fue perdiendo por los corredores de la casa. Del teléfono, diminuta, seguía saliendo la voz del licenciado Fuentes Arriaga, diciendo algo sobre procedimientos y plazos y la obligación de notificar al comprador. Fulgencio no la escuchó. Estaba mirando la mesa, la madera maciza donde su abuelo había presidido cenas de 20 personas, donde su madre había pelado naranjas los domingos desde siempre. Apretó los puños contra la orilla de la mesa. Contó. No llegó a 10. Consuelo pasó la noche sin el bolso. No fue la primera vez que durmió sin él. Había noches, en los primeros años después de que Abundio se lo dio, en que lo dejaba sobre la silla del cuarto y dormía sin tocarlo. Pero esas noches eran diferentes. En esas noches el bolso estaba en la misma habitación.
a 3 metros, y ella sabía exactamente dónde estaba y podía sentirlo aunque tuviera los ojos cerrados, como se siente la presencia de algo que importa aunque no lo estés mirando. Esta noche era distinta. Se acostó en la cama individual de la residencia con las sábanas que olían a detergente industrial y puso las manos juntas sobre el pecho, como siempre. Contó hasta 10. Volvió a contar. El cuarto estaba oscuro y la pared del edificio de junto era solo una mancha gris más oscura detrás del vidrio de la ventana. No tenía el rosario. Lo había dejado en la banca de la iglesia. No tenía el bolso. Matilde se lo había llevado. No tenía la cuchara. Estaba en el cajón de la cocina de una casa que ya no sabía si seguiría siendo suya mañana. Apretó las manos sobre el pecho. Pensó en Abundio, no en su cara. La cara se va borrando con los años. Eso nadie lo dice, pero es verdad. Los detalles se van yendo y lo que queda es algo más parecido a una presencia que a una imagen. Pensó en sus manos. Las tenía grandes, con los nudillos anchos de quien trabajó con ellas desde joven, y cuando estrechaba la mano de alguien, lo hacía con las dos. Ponía la segunda mano encima como cubierta, como si quisiera que el apretón durara más de lo que los apretones duran. Así le había dado el sobre, con las dos manos, sin decir mucho. Solo, cuando lo necesites, ya sabrás. Ella había esperado 22 años para necesitarlo. Cerró los ojos. No durmió, pero tampoco estaba completamente despierta. Estaba en ese lugar intermedio donde el cuerpo descansa, aunque la mente siga dando vueltas, donde los pensamientos pierden su forma exacta y se vuelven algo más parecido a sensaciones. El peso de la cuchara en la palma, el olor a lavanda del vestido que alguien tendría que lavar, el sonido del rosario sobre la madera oscura de la banca. A las 3 de la mañana escuchó pasos en el pasillo. La enfermera de turno, la ronda de siempre. Los pasos se detuvieron un momento frente a su puerta, luego siguieron. Consuelo abrió los ojos en la oscuridad. Por primera vez desde el domingo, sintió el tamaño exacto de lo que había pasado. No como idea, como peso en el cuerpo. 74 años, sola en un cuarto que no era suyo, sin el rosario, sin el bolso, sin la mitad de la cuchara que llevaba 30 años guardada debajo de los trapos limpios del cajón de la cocina. Sin Abundio, siempre sin Abundio, pero esta noche más que otras. Se mordió el interior de la mejilla. Contó hasta 10. Siguió contando. No lloró, pero estuvo cerca, más cerca que ninguna otra noche en 22 años. El jueves por la mañana, Fulgencio llegó a las oficinas de Expansión Metropolitana antes de que abrieran. Esperó en la banqueta con los brazos cruzados y la corbata sin anudar, lo cual en él era señal de algo, porque Fulgencio Ibarra Vargas nunca salía a la calle con la corbata sin anudar. Había dormido 3 horas. Lo mostraba en la piel alrededor de los ojos y en la manera en que apretaba la mandíbula, como si masticara algo que no terminaba de tragarse. Cuando el director del despacho llegó, Fulgencio entró detrás de él, sin esperar invitación. Le explicó la situación, el testamento hológrafo, el notario de 91 años, la cláusula de exclusión. El director lo escuchó con la cara de alguien que ha visto suficientes transacciones complicarse en el último minuto como para no perder la compostura, pero que esta vez, conforme avanzaba la explicación, iba perdiendo algo en los ojos, no la compostura, algo más pequeño y más importante, la certeza. Si existe ese instrumento, dijo el director cuando Fulgencio terminó, y es válido, el contrato de ayer es nulo de pleno derecho. El comprador puede exigir la devolución del anticipo y daños. ¿Cuánto anticipo? 3 millones. Los firmamos ayer como parte del proceso. Fulgencio se quedó quieto. ¿Hay manera de impugnar el testamento?
El director consideró la pregunta con esa lentitud de quien sabe que la respuesta no va a gustar. Depende de su validez formal. Un testamento hológrafo tiene requisitos específicos: escritura de puño y letra del testador, fecha, firma. Si los cumple y hay un notario que lo avala. Hizo una pausa. Impugnarlo sería muy difícil, y muy caro, y muy largo. Fulgencio no dijo nada. «¿Quién es el notario?», preguntó el director. Fulgencio dijo el nombre. El director parpadeó. «El licenciado Fuentes Arriaga, el que estuvo en el colegio de notarios 30 años». «El mismo». El director cerró la carpeta que tenía sobre el escritorio. La cerró despacio, con ese tipo de gesto que no es solo cerrar una carpeta, sino también cerrar algo más. «Señor Ibarra», dijo, «le recomiendo que busque un abogado, uno bueno, hoy». Consuelo no supo nada de esto. El jueves pasó igual que el miércoles y que el martes, con el horario de la residencia, desayuno a las 8, recorrido por el jardín si quería, comida a las 2, tarde larga y sin forma específica. La enfermera con la cola apretada le trajo un libro del carrito de la biblioteca rodante que pasaba los jueves. Consuelo lo miró. Era una novela de amor. Lo regresó sin comentarios. El doctor Norberto pasó a mediodía. Entró al cuarto, se sentó en la silla de visitas. Se le resbalaron los anteojos. Los empujó. «¿Tiene noticias de su nieta?», preguntó. «Llega mañana», dijo Consuelo. «Me mandó recado con la enfermera». Norberto asintió. Luego, con la naturalidad de alguien que ha decidido que la honestidad es más útil que la protección, «¿Sabe usted lo que va a pasar cuando esto llegue a un juzgado?». «Sé lo que debería pasar», dijo Consuelo. «No siempre es lo mismo». «No, pero en este caso», Norberto midió las palabras. «El instrumento que tiene el licenciado Fuentes Arriaga es sólido. Me tomé el trabajo de consultarlo con alguien que sabe. El problema es el tiempo. Estos procesos pueden durar meses». «Meses», repitió Consuelo, no como queja, como quien confirma un dato. «Y mientras tanto usted aquí». Silencio. Afuera, en el jardín, alguien, otro residente, un señor mayor que Consuelo había visto, pero con quien no había hablado, estaba sentado en la banca verde, alimentando a una paloma con pedazos de bolillo. La paloma no tenía miedo. Se acercaba hasta casi tocarle la mano. Consuelo la miró. «¿Sabe por qué mi esposo me dio el sobre?», dijo, sin dejar de mirar la paloma. Norberto esperó. «Porque sabía que Fulgencio era así. No desde siempre», aclaró, con una honestidad que no era crueldad, sino algo más parecido a la exactitud. Fulgencio de joven no era así, pero Abundio veía las cosas antes de que pasaran. Era su manera, y vio que si había dinero de por medio y él no estaba, Fulgencio haría exactamente lo que hizo. «¿Y usted? ¿Usted también lo vio venir?». Consuelo tardó un momento. «Lo vi», dijo. «Esperaba que me equivocara». Se quedaron en silencio. La paloma del jardín levantó el vuelo de repente, sin razón visible, y desapareció sobre la barda con rejas negras. El señor mayor se quedó con el pedazo de bolillo en la mano, mirando hacia arriba. Esa tarde, doña Epifania se presentó en la residencia Santa Guadalupe. Llegó sin avisar, con una olla tapada con papel aluminio y la certeza absoluta de quien considera que las reglas de visita son para otra gente. En la entrada le explicaron que las visitas eran miércoles y domingos. Epifania escuchó esto con la expresión de alguien que procesa información en otro idioma. «Vengo a ver a Consuelo Vargas», dijo. «Señora, las visitas son...». «Soy su médica», dijo Epifania. La guardia la miró. Miró la olla. Miró a Epifania. «Su médica. De medicina tradicional. Es urgente. No la dejaron pasar».
Pero Epifania se quedó parada en la entrada durante 20 minutos, hasta que salió el doctor Norberto a ver qué era el escándalo en recepción, y cuando Norberto explicó que era una vecina de la paciente, Epifania lo miró con sus ojos pequeños y muy despiertos y le extendió la olla. «Esto es para Consuelo, son tamales de rajas. Los hice esta mañana. Señora, el protocolo de alimentos externos son tamales», dijo Epifania con una paciencia infinita que en realidad no era paciencia sino la absoluta convicción de que los tamales no podían ser objeto de protocolo. «¿Usted ha comido los tamales de aquí?» «Yo sí. Vine a la posada del año pasado, cuando internaron a la señora Refugio del edificio de enfrente. Esos tamales no son tamales. Son un insulto a la masa». Norberto la miró, tomó la olla. «Le digo que los recibió», dijo. «Y dígale», añadió Epifania, ya dándose la vuelta hacia la salida, «que el Padre Celestino recogió su rosario. Está en la parroquia. Cuando salga, ahí va a estar». Norberto se quedó con la olla en las manos, mirando a la señora de 80 años alejarse por la banqueta con sus zapatos de suela gruesa, sin voltear, con esa seguridad particular de quien ya dijo todo lo que había que decir. Entró. Fue al cuarto de Consuelo. Tocó. Abrió. «Le manda tamales una señora que dice ser su médica de medicina tradicional», dijo. Consuelo lo miró. Y por primera vez desde el domingo, desde la iglesia, desde el rosario sobre la madera, desde la camioneta negra con el aire acondicionado al máximo, algo en su cara cambió. No fue una sonrisa grande, fue la otra clase, la pequeña, la que no se planea. «Epifania», dijo. Eso dijo que se llamaba. «¿Trajo guiso?» «Tamales». Consuelo asintió, despacio. «Siempre trae lo que nadie pidió», dijo, «y siempre es exactamente lo que se necesitaba». Norberto dejó la olla sobre la mesita de noche. Se le resbalaron los anteojos. Los empujó hacia arriba por última vez en el día y salió del cuarto cerrando la puerta con cuidado. Consuelo destapó la olla. El vapor salió despacio, cargado con el olor de la masa y las rajas y el chile poblano, y llenó el cuarto pequeño de la residencia con algo que no era exactamente esperanza, pero que se le parecía mucho. Tomó un tamal, lo desenvolvió, lo sostuvo entre las dos manos. Afuera, el sol terminaba de caer sobre los geranios del jardín. Consuelo comió en silencio, sola, en el cuarto con la ventana que daba a la pared del edificio de junto. Y por primera vez en una semana, eso fue suficiente. Matilde llegó el viernes a las 10 de la mañana con el bolso de cuero café, la mochila de la caricatura verde y una expresión que no era la de una niña de 9 años, sino la de alguien que ha hecho algo importante y lo sabe y no necesita que nadie se lo confirme. Consuelo estaba esperándola en el jardín, en la banca más alejada de la entrada. Tenía puestos los mismos zapatos negros del domingo, los de la suela desgastada del lado izquierdo, porque eran los únicos que tenía aquí. El vestido floral, color vino, también del domingo, que ella misma había lavado en el baño del cuarto y colgado sobre la silla para que secara. Olía a jabón de barra, no a lavanda, porque en la residencia no había lavanda, pero la intención era la misma. Matilde se sentó a su lado, le puso el bolso en las rodillas sin decir nada. Consuelo lo tomó, lo sostuvo un momento, luego lo abrió y metió la mano hasta el fondo. El sobre estaba ahí, no lo sacó, solo lo tocó. Los dedos sobre el papel manila, sobre la cinta adhesiva amarillenta, sobre el borde apenas despegado de la esquina derecha. 30 años de ese tacto. Lo conocía mejor que cualquier otra superficie. «Nadie te paró», dijo Consuelo. No era pregunta. «Nadie», dijo Matilde. «La señorita de la entrada me vio salir, pero no dijo nada».
¿Lo abriste? La niña dudó un segundo honesto. Sí, dijo. Consuelo la miró. Matilde sostuvo la mirada con esa calidad suya de no esconderse de lo que hizo. ¿Y? Hay muchos papeles. Uno tiene mucha letra chiquita y la firma del abuelo. Otro es una carta para un señor. Y hay una cosa que parece un mapa de la casa. El plano catastral, dijo Consuelo. Eso. Matilde frunció el ceño levemente. Abuela, ¿el abuelo sabía que ibas a necesitar eso algún día? Consuelo consideró la pregunta con el peso que merecía. Sí, dijo, lo sabía. ¿Cómo? Porque me conocía, y conocía a tu tío Fulgencio, y sabía que entre los dos, tarde o temprano, iba a pasar algo así. Matilde procesó esto, miró sus propias manos sobre las rodillas. Manos de niña todavía, con las uñas cortas y una costra pequeña en el nudillo del pulgar derecho de cuando se cayó de la bici la semana anterior. ¿Tenía miedo el abuelo?, preguntó. No. Consuelo fue directa, sin adornos. Tu abuelo no tenía miedo de casi nada, tenía previsión. Es diferente. La paloma de los días anteriores, o una igual, era difícil saberlo, aterrizó cerca de sus pies. Miró a las dos con ese ojo redondo y sin juicio de las palomas. Luego se fue. El doctor Norberto dice que el proceso puede durar meses, dijo Consuelo. ¿Meses aquí? Meses aquí. Matilde apretó la boca, luego la abrió. No, dijo. Consuelo la miró. ¿No qué? No meses. La niña se paró de la banca. Era pequeña, pero en ese momento la postura era de otra cosa. Abuela, yo vi algo. ¿Qué viste? Cuando estaba en la sala de espera, antes de entrar a verte el miércoles, escuché a dos señoras hablar. Una trabajaba aquí y la otra era visita de alguien más. Decían que la directora tiene que reportar al DIF si un paciente está internado sin diagnóstico clínico válido. Que es obligación, que si no lo reportan ellos, lo puede reportar cualquier persona. Silencio. El sol pegaba sobre los geranios. Alguien dentro de la residencia estaba tocando algo en un radio, una canción vieja, de las que suenan en estaciones que ya casi nadie escucha. Consuelo miró a su nieta. 9 años, 2 trenzas, tenis con raspón en la punta izquierda. ¿Cómo sabes que lo que escuchaste es cierto?, dijo Consuelo. No para dudar de ella, para enseñarle a pensar. No sé, dijo Matilde honesta. Por eso le pregunté al doctor Norberto antes de venir aquí hoy. Una pausa. ¿Y? Dijo Consuelo. Dijo que sí es cierto, y dijo que él ya lo sabe y que está pensando en qué hacer, y yo le dije que si está pensando es porque tiene miedo de perder el trabajo. Otra pausa. ¿Eso estuvo mal decirlo? Consuelo la miró un momento largo. No, dijo. Estuvo exacto. El doctor Norberto Escamilla presentó el reporte ante la Dirección de Asistencia e Integración Social el viernes por la tarde. Lo había redactado esa mañana antes de que llegara Matilde, en los 40 minutos que tuvo libres entre las 8 y las 8:40. Lo había borrado 2 veces. Lo había vuelto a escribir. La última versión era directa, técnica, sin adornos. Paciente internada sin respaldo diagnóstico suficiente, firmado por médico general, sin especialidad en geriatría ni neurología, sin historial clínico previo, sin evaluación estandarizada de deterioro cognitivo. Adjuntó el expediente de admisión. Adjuntó la copia de la cédula del doctor Dagoberto Ruiz. Adjuntó su propia evaluación, la que había hecho en el jardín, en la banca verde, con el expediente sobre las rodillas y los anteojos resbalándose. Firmó con su nombre completo y su número de cédula. Cuando lo mandó, se quedó mirando la pantalla un momento. Luego se quitó los anteojos. Se los limpió con la bata. Se los volvió a poner. Fue a buscar a Consuelo. La encontró en el cuarto, sola,
Matilde ya se había ido, con el bolso de nuevo en el regazo y el sobre la cama, abierto por primera vez en 30 años. Norberto se detuvo en la puerta. Los documentos estaban extendidos sobre la colcha. Varias hojas, escritas a mano con letra densa y regular, un plano doblado en 4 partes, una carta con membrete antiguo. Y en el centro, el testamento. 4 páginas de puño y letra de Abundio Ibarra Montoya, con fecha 30 de octubre de 2001. Con una firma que ocupaba casi la mitad de la última hoja, como si el hombre que la escribió quisiera que no hubiera manera de dudar que era suya. Consuelo tenía una de las hojas en la mano. La sostenía con las 2 manos, como Abundio sostenía los apretones. No la leía. Ya la sabía de memoria. La había leído 30 veces en los últimos 2 días. Solo la sostenía. «Lo mandé», dijo Norberto desde la puerta. Consuelo levantó la vista. «Gracias», dijo. No era una palabra pequeña cuando ella la decía. Tenía el peso de alguien que no la usa a la ligera. Norberto entró, se sentó en la silla de visitas. Se le resbalaron los anteojos. Esta vez no los empujó. Los dejó donde cayeron, levemente torcidos, y miró los documentos sobre la cama. «¿Cuántas veces lo leyó?», preguntó. «El testamento». Consuelo bajó la hoja que sostenía. «Muchas, pero hoy fue la primera vez que lo leí completo desde que Abundio murió». «¿Por qué hoy?». Consuelo pensó un momento. «Porque hoy fue la primera vez que lo necesité de verdad», dijo. «Antes lo cargaba como se carga algo que no se quiere usar nunca. Como la llave de emergencia que guardas en el cajón y esperas no tener que sacar jamás». Norberto asintió. «¿Qué dice exactamente la cláusula?», preguntó. «La de exclusión». Consuelo tomó el testamento. Buscó la página. Leyó en voz alta, con la voz tranquila de siempre, pero con algo diferente debajo. Algo que no era emoción exactamente, pero que vivía en el mismo lugar. «Declaro expresamente que los bienes aquí señalados son propiedad exclusiva e irrevocable de mi esposa Consuelo Vargas de Ibarra, y que ninguna acción legal iniciada por mis descendientes directos podrá modificar esta disposición mientras ella se encuentre con vida. Esta cláusula fue establecida con pleno conocimiento y es mi voluntad que sea la primera en aplicarse ante cualquier disputa sucesoria». Silencio. El radio de algún cuarto vecino seguía sonando con la canción vieja. Ahora se escuchaba mejor. Era un bolero de esos que ya no se componen, con una voz de hombre que cantaba algo sobre la distancia y el regreso. «Su esposo lo pensó muy bien», dijo Norberto. «Abundio pensaba todo muy bien», dijo Consuelo. Era su defecto y su virtud al mismo tiempo. Lo dijo sin amargura, con esa clase de amor que solo existe después de décadas de conocer a alguien. El amor que ya no necesita romantizarlo todo porque puede ver a la persona completa con sus ángulos y quererla igual. Dobló el testamento, lo regresó al sobre, selló el sobre con cuidado. Lo puso en el bolso, cerró el cierre, el que nunca cerraba bien, y lo apretó hasta donde daba. «¿Y ahora?», dijo Norberto. «Ahora esperamos que el DIF responda», dijo Consuelo. «Y mientras tanto, usted consigue los datos del abogado que necesitamos». «Ya los tengo», dijo Norberto. Sacó un papel del bolsillo de la bata, se lo extendió. «Se llama licenciado Evaristo Campos. Lleva 20 años en litigios de derecho sucesorio. Le expliqué la situación por teléfono esta mañana». Consuelo tomó el papel, leyó el nombre. ¿Y qué dijo? Norberto se acomodó los anteojos. Dijo que con el testamento hológrafo validado por el licenciado Fuentes Arriaga, la cláusula de exclusión y el reporte de internamiento indebido como presión adicional, Fulgencio Ibarra no tiene ningún lugar legal donde pararse. ¿Lo dijo así? Con esas palabras exactas. Consuelo asintió una vez. Despacio. Miró el bolso sobre su regazo.
el de cuero café viejo, con el cierre que nunca terminaba de cerrar bien, pero que había guardado todo lo que importaba durante 30 años. Abundio hubiera sabido su nombre de antemano, dijo, casi para sí misma. Ese era él. Afuera, en el jardín, las sombras de las rejas caían largas sobre el adoquín gris. El día se estaba yendo. Consuelo lo miró por la ventana. La pared del edificio de junto, la misma de siempre, y por primera vez no vio solo la pared, vio lo que había del otro lado. El sábado por la noche, Matilde se quedó a dormir en la residencia. No estaba en el reglamento. Las visitas terminaban a las 2 de la tarde los domingos, y a nadie le quedaba claro si las niñas de 9 años con 2 trenzas y argumentos muy específicos entraban en alguna categoría de excepción. Pero el doctor Norberto habló con la coordinadora, y la coordinadora habló con alguien más, y al final nadie dijo formalmente que sí, pero tampoco nadie dijo que no, que a veces es la misma cosa. Matilde llegó a las 6 con una mochila más pequeña, la de diario, azul marino, con el nombre escrito con plumón en la tira, y una bolsa de papel con 2 piezas de pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina de la residencia, un cuerno y una concha de vainilla. «Son para compartir», dijo, poniéndolas sobre la mesita de noche con la solemnidad de alguien que hace una ofrenda. Consuelo miró el pan. Miró a su nieta. «El cuerno es tuyo», dijo Consuelo. «Los 2 son para compartir», repitió Matilde, con esa paciencia de 9 años que no admite negociación. Se sentaron en la cama, Consuelo recargada contra el respaldo, Matilde con las piernas cruzadas frente a ella, y comieron el pan sin prisa. La concha se deshacía un poco, como se deshacen las conchas buenas, con esa costra de azúcar que cae y mancha, y no importa. Consuelo partió su mitad con cuidado. Matilde no partió la suya. La fue mordiendo en círculos desde la orilla, como hacen los niños que tienen un sistema para todo sin saber que lo tienen. Afuera, la residencia se había aquietado. Los pasillos a esa hora eran distintos. Sin carritos, sin enfermeras de prisa, sin el ruido de fondo que durante el día uno deja de escuchar porque se vuelve parte del aire. Solo el zumbido lejano de algún aparato médico y, de vez en cuando, el sonido de pasos lentos de alguien que tampoco dormía. «Abuela», dijo Matilde, con la boca todavía un poco llena de concha. «Emma, ¿me puedes contar de mi abuelo?» Consuelo no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque algunas preguntas merecen el tiempo que tardan en responderse bien. «¿Qué quieres saber?», Matilde pensó. «Algo que no me hayan contado antes». Consuelo miró el pan que tenía en la mano. La miga apretada, el azúcar de la costra pegada en los dedos. «Tu abuelo», dijo, «hacía el café demasiado cargado. Toda la vida. Yo se lo decía y él decía que así tenía que ser el café, que el café aguado no era café sino agua de calcetín, y los 2 nos reíamos aunque ya habíamos tenido esa misma discusión 50 veces. Matilde sonrió un poco. ¿Y lo seguía haciendo cargado? Hasta el último día. Pausa. Afuera, nada, solo el zumbido. ¿Lo extrañas?, preguntó Matilde. «Todos los días», dijo Consuelo, sin drama, como quien confirma algo que no necesita demostración. «Pero ya son 22 años. El extrañar con el tiempo no se va, pero cambia de forma. Ya no duele igual. Es más como...» buscó la palabra. «Como cargar algo que ya conoces el peso, ya sabes dónde va, ya sabes cómo acomodarlo». Matilde terminó su cuerno. Se limpió los dedos en el pantalón. Consuelo lo vio y no dijo nada, porque había cosas que se corrigen y cosas que se dejan pasar, y esta era de las segundas. «Abuela», dijo Matilde, «¿puedo ver la cuchara?» Consuelo la miró. «¿Cuál cuchara?» «La que está en el cajón de tu cocina. La partida». Silencio. «¿Cómo sabes de esa cuchara?»
La vi una vez, dijo Matilde. Tenía como 5 años. Abrí el cajón buscando un tenedor y la vi ahí y te pregunté qué era y tú dijiste que era una cuchara vieja y cerraste el cajón. Pero yo me acuerdo. Consuelo la miró durante un momento. No está aquí, dijo. Está en la casa. Ya sé. Matilde cruzó los brazos sobre las rodillas. Pero puedes contarme de ella. Otra pausa, más larga. Consuelo terminó su pedazo de concha. Puso la servilleta de papel sobre la mesita de noche. Se acomodó levemente contra el respaldo. Era de tu bisabuela, dijo. La mamá de tu abuelo. Se llamaba Natividad, pero todos le decían Nati. Vivía en Michoacán, en un rancho pequeño cerca de Pátzcuaro, y nunca salió de ahí en toda su vida, pero tampoco lo necesitó porque tenía todo lo que quería en ese lugar. Matilde escuchaba sin moverse. La cuchara la usaba para hacer atole de guayaba, que era el que le gustaba a tu abuelo cuando era chico. Él se la trajo cuando ella murió, en los años 80, porque decía que era lo único que olía igual que la cocina de su mamá. Consuelo hizo una pausa pequeña. Se partió un invierno. No recuerdo bien cómo. Una de esas cosas que pasan sin que nadie las vea. Nomás amaneció partida en 2 y ya. ¿Y por qué guardaste las 2 mitades? Consuelo la miró. Porque las 2 mitades juntas son la cuchara entera, dijo. Y tirar la mitad de algo porque se rompió me pareció siempre una exageración. Matilde procesó esto con la seriedad de sus 9 años. Lo procesó de verdad, no como cumplido, sino como información que estaba acomodando en algún lugar adentro, donde guardaba las cosas que importaban. ¿Tú tienes la mitad del mango?, preguntó. Sí. ¿Y la otra mitad está en el cajón? Sí. ¿Cuándo se juntan? Consuelo no respondió de inmediato. La pregunta de la niña flotó en el cuarto pequeño de la residencia, entre el olor a detergente y el zumbido lejano, y las 2 servilletas de papel con migajas de concha y cuerno sobre la mesita de noche. Cuando volvamos a casa, dijo Consuelo. Matilde asintió. Una vez. Despacio. Como cuando Consuelo le había dicho en el cuarto que todavía no era momento de irse, y ella había asentido igual, con esa comprensión que no necesita que todo se explique. Se quedaron en silencio un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que no necesitan llenar el espacio con palabras para saber que la otra está ahí. Matilde se recostó eventualmente, con la cabeza sobre la almohada de Consuelo, porque no había traído la suya, y Consuelo le arropó los pies con la esquina de la sábana, porque hacía un poco de frío, y los pies de los niños siempre están fríos, aunque ellos no lo digan. «Abuela», dijo Matilde, ya con los ojos casi cerrados. «¿Qué?» «El licenciado Evaristo. ¿Es bueno?» «El doctor Norberto dice que sí. ¿Y tú?» «Mañana lo voy a conocer, ya sabré. ¿Y si no es bueno?» «Entonces buscaremos otro». Una pausa. «¿Y si Fulgencio pelea mucho?» «Que pelee», dijo Consuelo. «Tiene todo el derecho. Pero pelear no es lo mismo que ganar». Matilde no dijo más. La respiración se fue haciendo más lenta, más pareja. Los ojos terminaron de cerrarse. Consuelo la miró dormir. Tenía el cabello negro desparramado sobre la almohada, las trenzas deshechas, porque Matilde se las deshacía siempre antes de dormir, y la boca levemente abierta y las manos juntas bajo la mejilla como en las pinturas antiguas de niños dormidos que Consuelo había visto toda su vida en calendarios y en las paredes de los médicos. Era idéntica a Abundio, no en los rasgos. Los rasgos eran de su mamá, distintos. Era en otra cosa, en la manera en que dormía sin guardia, en la certeza de que el mundo iba a seguir ahí cuando despertara. Abundio dormía así. Consuelo apagó la lámpara. En la oscuridad, con su nieta dormida a su lado y el bolso de cuero café en el suelo junto a la cama y el sobre dentro del bolso y el testamento dentro del sobre,
Consuelo Vargas de Ibarra puso la mano sobre la frente de Matilde un segundo, solo un segundo, como se pone la mano sobre la frente de alguien para saber si tiene fiebre, pero sin realmente buscar fiebre. Luego la quitó, cerró los ojos, y esta vez sí durmió. La audiencia fue un lunes por la mañana, 3 semanas después del domingo en que Fulgencio entró a la iglesia de San Juan Bautista con 2 hombres de blanco. El juzgado 14º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba en un edificio de los años 60 con pasillos de mosaico verde y ventanas altas que dejaban entrar una luz plana y sin carácter. Olía a papel, a café de cafetera institucional, a la clase de lugar donde las cosas se deciden despacio y con mucho trámite, y donde la prisa de cualquiera que llega con urgencia se disuelve invariablemente contra la calma burocrática de quienes trabajan ahí todos los días. Consuelo llegó con el licenciado Evaristo Campos. Lo había conocido el domingo siguiente al sábado de la Concha y el Cuerno, cuando Norberto lo llevó a la residencia para una reunión de 2 horas en la sala común. Era un hombre de 50 y tantos años, ancho de hombros, con una calma de otro tipo que la de Norberto. No la calma del que observa, sino la del que ha peleado suficiente como para saber cuándo tiene razón y cuándo no, y en cuál de los 2 casos conviene hablar más. Revisó el testamento hoja por hoja. Revisó el reporte del DIF. Llamó al licenciado Fuentes Arriaga desde su teléfono, ahí mismo, y habló con él durante 20 minutos con el bloc de notas abierto y la pluma moviéndose sin parar. Cuando colgó, miró a Consuelo. «Señora», dijo, «su esposo hizo una obra maestra». Consuelo no sonrió. Asintió, que era su manera. «¿Podemos ganar?», preguntó. «No vamos a ganar», dijo Evaristo. «Ya ganamos. Lo que vamos a hacer en el juzgado es que el juez lo confirme. Eso había sido 2 semanas atrás». Ahora Consuelo caminaba por el pasillo de mosaico verde con el bolso de cuero café en el brazo y los zapatos negros de suela desgastada del lado izquierdo y el vestido floral color vino que ya olía a lavanda, porque Matilde había ido a la casa a buscar ropa y había traído también el frasco pequeño que Consuelo guardaba en el cajón del baño. Caminaba despacio pero sin detenerse, con esa postura suya de 74 años, que no era fragilidad, sino economía. Cada paso exactamente del tamaño que tenía que ser, sin sobra ni falta. Detrás de ella venía Matilde, con la mochila azul marino y una libretita donde había anotado cosas que nadie le pidió que anotara, pero que ella consideró necesario anotar. Y detrás de Matilde, el doctor Norberto, con los anteojos en riesgo permanente de caerse. Fulgencio ya estaba en la sala cuando entraron. Había llegado con 2 abogados de un despacho caro. Trajes grises, portafolios de piel, la actitud de quienes cobran por hora y necesitan que eso se note. Fulgencio estaba sentado entre ellos con la corbata perfectamente anudada y la cara de alguien que ha decidido que esto es un malentendido que se puede resolver con los argumentos correctos y la representación correcta y la suficiente presión en los lugares correctos. Cuando vio entrar a su madre, algo en su cara cambió. No fue dramático, fue pequeño. El tipo de cambio que ocurre cuando el cuerpo reconoce algo que la mente prefería no procesar. La señora de 74 años que él había firmado como deterioro cognitivo leve, incapaz de gestionar asuntos propios, caminando por el pasillo del juzgado, con el bolso en el brazo y la espalda recta y los ojos oscuros completamente despejados. Apretó la mandíbula. Miró hacia adelante. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El juez se sentó. Todos se sentaron.
El licenciado Evaristo Campos presentó el caso con la eficiencia de alguien que sabe que tiene todo lo que necesita y que el truco no es impresionar, sino no estorbar la verdad. Primero, el testamento hológrafo de Abundio Ibarra Montoya, firmado el 30 de octubre de 2001. 1900. Lo presentó en original. El documento que el licenciado Fuentes Arriaga había conservado durante 24 años en una carpeta de cartón dentro de una caja de metal en el closet de su estudio en la colonia Narvarte. El juez lo examinó. El secretario de Acuerdos lo examinó. Los abogados de Fulgencio lo examinaron con la cara de quienes esperan encontrar un error y van descubriendo, página por página, que no hay ninguno. Segundo, la carta adjunta, dirigida al licenciado Fuentes Arriaga y fechada el mismo día, en la que Abundio instruía al notario a conservar el instrumento y entregarlo a su esposa Consuelo solo cuando ella lo solicitara, o en caso de que se iniciara cualquier acción legal sobre los bienes descritos. Una carta de activación, la llamó Evaristo, redactada por un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Tercero, el reporte de internamiento indebido emitido por el DIF, basado en el documento presentado por el doctor Norberto Escamilla, concluyendo que la señora Consuelo Vargas, viuda de Ibarra, había sido ingresada a la residencia Santa Guadalupe sin diagnóstico clínico válido, con base en una evaluación firmada por un médico general sin especialidad pertinente y sin historial clínico previo que justificara el internamiento. Aquí uno de los abogados de Fulgencio se puso de pie. Con respeto al juzgado, dijo, el internamiento fue una decisión familiar tomada en el mejor interés de la señora, quien mostraba signos de... ¿Qué signos?, dijo el juez. No alzó la voz, solo preguntó. El abogado abrió la carpeta, la cerró, la abrió otra vez. Signos de desorientación ocasional y dificultad para gestionar. ¿Documentados?, dijo el juez. Pausa. El doctor Ruiz, dijo Evaristo con la calma de quien estaba esperando exactamente este momento. Es médico general sin especialidad en geriatría ni neurología, con cédula del Estado de México, que no forma parte del cuerpo médico de ningún hospital o clínica registrada en la Ciudad de México, y cuyo nombre no aparece en ningún historial clínico previo de la señora Vargas. Le puedo proporcionar al juzgado la constancia del Centro Médico Nacional, donde la señora lleva 6 años en seguimiento con el doctor Tranquilino Medina, especialista en medicina interna, quien no registró en ninguna de sus evaluaciones deterioro cognitivo de ningún grado. Silencio en la sala. El juez escribió algo. El licenciado Celestino Fuentes Arriaga llegó a la sala a las 11:40 de la mañana. Lo traía su nieto en silla de ruedas, porque sus piernas ya no eran lo que habían sido, aunque su mente sí, y entró por la puerta lateral con la parsimonia de 91 años y un traje que debía tener 20 años de antigüedad, pero que estaba perfectamente planchado como si lo hubiera usado ayer. El juez lo miró. Licenciado Fuentes Arriaga, dijo con un tono que era difícil de clasificar entre respeto e incredulidad. Gracias por su presencia. El deber es el deber, dijo Fuentes Arriaga, con su voz lenta y sin prisa. Aunque las rodillas ya no opinen lo mismo. Nadie rió, pero algo en la sala se alivió un gramo. El licenciado confirmó bajo protesta de decir verdad que él había redactado el testamento de Abundio Ibarra Montoya, que lo había conservado según instrucciones, que el documento era auténtico en cada uno de sus elementos formales, que la firma era inequívocamente la del señor Ibarra porque él mismo había sido testigo de que la estampó.
Uno de los abogados de Fulgencio intentó impugnar la cadena de custodia del documento. El licenciado Fuentes Arriaga lo escuchó con paciencia completa. Luego dijo, sin cambiar el tono: «Joven, yo conservé ese testamento en la misma caja de metal donde guardé los instrumentos de 4 generaciones de familias de esta ciudad. Si usted quiere impugnar mi cadena de custodia, está en todo su derecho. Le advierto que tengo 91 años y toda la paciencia del mundo, y que mis registros están en orden desde 1967. El abogado no continuó. Fulgencio habló una vez. El juez le dio la oportunidad, era su derecho, y Fulgencio se puso de pie con la corbata perfecta y los 2 abogados a los lados y dijo que sus intenciones habían sido proteger a su madre, que la veía confundida y vulnerable, que la casa necesitaba administración y él era el único disponible para darla, que nunca tuvo intención de perjudicarla, sino todo lo contrario. Lo dijo con convicción. Con la convicción de alguien que ha repetido esa versión suficientes veces como para creerla casi del todo. Cuando terminó, el juez escribió algo. Luego miró hacia donde estaba Consuelo. ¿Desea la señora Vargas hacer alguna declaración? Evaristo se inclinó hacia ella. Ella negó levemente con la cabeza. Él se enderezó. «La señora no tiene declaración», dijo. Fulgencio la miró desde su lado de la sala. Consuelo no lo miró a él. Tenía los ojos puestos en el frente, en la pared donde estaba el escudo nacional, con esa calma suya que no era indiferencia, sino algo más difícil de sostener que la indiferencia. Algo que solo se logra cuando uno sabe exactamente quién es y no necesita demostrárselo a nadie en la sala. La resolución llegó ese mismo lunes por la tarde. El contrato de compraventa firmado con Próspero Aldama quedó anulado de pleno derecho por ausencia de título legal válido en el vendedor. El anticipo de 3 millones de pesos debía ser restituido por Fulgencio Ibarra Vargas en un plazo de 90 días. La cuenta fiduciaria quedaba bloqueada mientras se resolvía el proceso de nulidad de la declaratoria sucesoria gestionada irregularmente. El internamiento en la residencia Santa Guadalupe se declaraba sin justificación clínica y se ordenaba la salida inmediata de la señora Consuelo Vargas, viuda de Ibarra, y la propiedad en la calle Francisco Sosa, número 47, Colonia Coyoacán, 680 metros cuadrados, piedra volcánica de Xochimilco, y fuente en el patio central que ya no funcionaba, pero que seguía ahí, pertenecía en exclusiva e irrevocable a su dueña legítima, como siempre había pertenecido, como Abundio Ibarra Montoya se había encargado de que fuera. Fulgencio salió de la sala antes de que leyeran el último párrafo de la resolución. Nadie lo detuvo. Tenía ese derecho. En el pasillo de mosaico verde, parado frente a una ventana que daba a un patio interior sin nada particular que ver, Fulgencio Ibarra Vargas se quedó solo por primera vez en todo el día, sin abogados, sin carpetas, sin la versión de los hechos que había construido durante semanas. Solo él y lo que había hecho. Apretó los puños contra el marco de la ventana. Afuera, en el patio sin nada particular, un pájaro se posó en el borde de una maceta y se quedó ahí, quieto, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Consuelo entró a la casa el martes por la mañana, sola. Evaristo había ofrecido acompañarla, Norberto también. Matilde había preguntado 3 veces si podía ir, y las 3 veces Consuelo le había dicho lo mismo: mañana. Primero entro yo sola, luego vienen todos. Matilde aceptó porque conocía a su abuela lo suficiente para saber cuándo la respuesta no iba a cambiar. La llave seguía donde siempre, en el mismo llavero de cuero café que combinaba sin querer con el bolso. Regalo de Abundio, en algún aniversario que Consuelo ya no recordaba cuál, pero sí recordaba que llovía ese día. Abrió la puerta principal. La madera cedió con el sonido de siempre.
ese crujido particular que tienen las puertas de las casas viejas y que es diferente al crujido de cualquier otra puerta, porque cada casa construye su propio lenguaje con el tiempo. Entró. El aire adentro era el de una casa que había estado cerrada. No semanas, sino el tipo de cerrado que deja la ausencia de alguien que llena los espacios con su presencia sin que nadie lo note hasta que falta. Había un vaso en el fregadero, un periódico doblado sobre la mesa del comedor de la semana anterior. La silla del comedor, donde Consuelo siempre se sentaba, estaba ligeramente jalada hacia afuera, como si alguien la hubiera movido sin acordarse de regresarla exactamente al lugar. Fulgencio había vivido aquí estas semanas. Consuelo miró la silla, la empujó de regreso a su lugar. El sonido de las patas contra el piso de mosaico fue el único ruido en toda la casa. Pasó por el comedor, por la sala, donde los cojines estaban en orden pero no en el orden correcto, el orden de alguien que los había acomodado sin saber exactamente cómo iban. Pasó por el corredor que olía a piedra húmeda en las mañanas de invierno y a tierra caliente en los veranos, ese olor que era el olor de la casa y que Consuelo había llevado en la memoria durante las semanas de la residencia, sin saber que lo llevaba hasta que lo volvió a sentir. Se detuvo en el patio central. La fuente de piedra volcánica estaba ahí, inmóvil, como siempre. El musgo en los bordes había crecido un poco, o quizás era lo mismo de siempre, y solo se notaba diferente, con ojos que habían estado ausentes. El cielo sobre el patio era azul limpio, el azul particular de la Ciudad de México, en las mañanas de octubre, cuando el aire todavía no se ha llenado del día. Consuelo se quedó parada frente a la fuente. No dijo nada. No había nadie a quien decirle nada. Puso la mano sobre el borde de piedra, la textura rugosa, volcánica, que el abuelo Próspero había traído de Xochimilco en 1948. La misma textura que Fulgencio había tocado de niño subiendo los dedos, como si leyera algo que no terminaba de entender. Estuvo ahí un momento que no fue largo, pero que tampoco fue corto. El tipo de momento que no se mide en tiempo, sino en peso. Luego siguió. La cocina estaba casi igual. Casi. Había un vaso limpio invertido sobre el escurridor. La cafetera estaba en un lugar ligeramente diferente al de siempre, 2 centímetros a la izquierda, nada que un extraño notara. Todo lo que Consuelo notó de inmediato. El mantel de hule de la mesita pequeña estaba un poco torcido. Consuelo enderezó el mantel. Regresó la cafetera a su lugar exacto. Luego se paró frente al cajón, el de abajo, el de los trapos limpios doblados en cuadros perfectos. Lo abrió. Los trapos estaban doblados, pero no en cuadros perfectos, en algo que se parecía a cuadros perfectos, pero que era la versión de alguien que dobla ropa sin que nadie le haya enseñado el sistema exacto. Fulgencio los había movido, los había vuelto a poner, había intentado dejarlos como estaban sin saber exactamente cómo estaban. Consuelo los levantó. Ahí estaba la mitad de la cuchara, la misma, oscura, quieta, con la mancha pequeña en la curva. 30 años en ese cajón, 3 semanas sin que ella estuviera para cuidarla, pero ahí seguía, igual que siempre, porque las cosas que importan no desaparecen porque uno se ausente. La tomó. La sostuvo en la palma de la mano, como Fulgencio la había sostenido sin saber qué era, pero diferente, con el peso completo de saber exactamente de dónde venía y a quién había pertenecido y por qué estaba partida y por qué valía la pena guardar las 2 mitades, aunque ocuparan espacio y aunque nadie más entendiera. Abrió el bolso de cuero café. Adentro, en el fondo, junto al sobre manila que ahora estaba más liviano, los documentos estaban con Evaristo, en el despacho donde tenían que estar. Llevaba la otra mitad, la del mango.
la que había cargado durante 30 años sin separarla de su lado. La sacó, puso las dos mitades sobre la palma de la mano abierta. Encajaban. No perfectamente. La madera se había contraído y expandido con los años de manera diferente en cada mitad, en cajones distintos, en climas distintos, pero encajaban. La línea de la ruptura seguía siendo visible, seguiría siendo visible siempre, pero las dos piezas eran inequívocamente las dos partes de la misma cosa. Consuelo las miró. Afuera, en el patio, el agua no corría en la fuente porque la fuente no funcionaba desde los 90, pero el sol de la mañana pegaba sobre la piedra volcánica y la calentaba de la misma manera en que la había calentado durante 76 años de existir en ese patio, indiferente a todo lo que había pasado adentro de la casa y completamente fiel a su propio peso. Consuelo puso las dos mitades de la cuchara en el cajón, juntas, una al lado de la otra, con la línea de ruptura visible entre las dos, pero las dos en el mismo lugar por primera vez en 30 años. Las cubrió con los trapos. Los dobló en cuadros perfectos, con el sistema exacto que nadie más conocía. Cerró el cajón. Matilde llegó a las 11 con su papá. El otro hijo, Celestino, que había venido de Monterrey en cuanto se enteró y que estuvo 3 días sin poder mirar a su hermano a los ojos, y que todavía no sabía bien qué decirle a su madre, pero que había venido de todos modos, porque a veces venir es todo lo que uno puede hacer. Llegó también Norberto, que se había tomado el día libre y que apareció en la puerta con una planta en una maceta pequeña, que no terminaba de explicar por qué había traído, pero que Consuelo puso de inmediato en el borde de la ventana de la cocina, como si siempre hubiera faltado algo ahí. Llegó Evaristo, que pasó un momento con documentos para firmar y se quedó 2 horas porque Consuelo hizo café, cargado, como lo hacía Abundio, como siempre lo había hecho ella también, aunque nunca se lo había admitido a nadie. Y había tamales que alguien había traído, y la mesa del comedor tenía personas alrededor por primera vez en semanas. Y llegó Epifania. Por supuesto que llegó Epifania, con una olla de arroz con leche que nadie había pedido y que era exactamente lo que hacía falta. Entró sin que nadie la invitara formalmente, como había entrado siempre durante 40 años de ser vecina. Puso la olla en la estufa, le dio 2 palmadas en el hombro a Consuelo. No abrazo, palmadas, que era el lenguaje de Epifania, y se sentó en la silla que quedaba libre junto a Matilde. ¿Ganaste?, le preguntó a Consuelo con su voz levemente alzada por el oído, que nunca terminó de curar. «Gané», dijo Consuelo. «Ya decía yo», dijo Epifania, con la tranquilidad de quien nunca dudó, «que esa casa tiene dueña, y la dueña eras tú». Nadie dijo nada por un momento. Matilde estaba mirando a su abuela con esa atención de 9 años que no se pierde ningún detalle. Celestino tenía las manos alrededor de una taza de café. Norberto se le resbalaban los anteojos y los empujó hacia arriba. Consuelo miró la mesa, la madera maciza donde el abuelo Próspero había presidido cenas de 20 personas, donde Abundio había desayunado durante 50 años, donde sus hijos habían hecho tarea y peleado y crecido, y donde ella había pelado naranjas los domingos desde siempre, donde ahora había café cargado y tamales y arroz con leche y gente. «¿Puedo ir a ver el cajón?», preguntó Matilde. Todos la miraron. Consuelo la miró a ella. «¿Cuál cajón?», preguntó Celestino. «El de la cocina», dijo Matilde sin apartar los ojos de su abuela. «El de los trapos». Consuelo asintió una vez. Despacio. Matilde se bajó de la silla y fue a la cocina. Se escuchó el sonido del cajón abriéndose, un silencio pequeño, el cajón cerrándose. Matilde volvió a la mesa, se subió a su silla. Tomó su taza de leche con las 2 manos. No dijo nada, pero algo en su cara, esa cara que era la cara de Abundio durmiendo, la cara de quien sabe que el mundo va a seguir ahí,
Le dijo a Consuelo que había visto las dos mitades juntas en el cajón debajo de los trapos perfectamente doblados, y que lo entendía. Afuera, en el patio central, el sol seguía calentando la piedra volcánica de la fuente que ya no funcionaba. Adentro, la mesa tenía personas. Consuelo sirvió más café.